La persona que critica no está hablando nada de la otra persona. Quien critica está hablando mucho del mismo. Más de mí que del otro. Claro. Si no tenés a nadie que se pueda acercar con confianza, al cual le diste permiso para que te corrija y para que te haga ver los puntos ciegos, estás yendo por terreno muy peligroso. Bien, familia, una de las cosas que más me duele, Sixto, ya te Ajá. saludo, espera, esto es el preámbulo, Ujú. es la crítica. Wow. Sí, y crítica cuando viene de personas que amo, aprecio y valoro, y muchas veces tuve que doler, te dolió eso. Y no supe manejar como pastor o como líder, cómo duele. Bueno, te saludo. Hola. A todos nos duele la A crítica. todos. Gracias por estar aquí en este podcast de Pastor a Pastor. Es un honor grabarlo siempre contigo y compartir. Mm, Mucha gente me ha dicho gracias por lo que hacen. Y me dijeron, dale gracias a Sixto por abrir su wow. corazón. No sabíamos que Sixto también. No, de verdad te digo, ¿Ah, eso sí? me dijo un pastor. No sabía que él también tal cosa, ¿verdad? Que tenía Ujú. problemas que lo compartís aquí abiertamente. Eso es muy importante porque a veces pensamos que, no sé, como pastores no tenemos lucha ni problema ni circunstancia. Pero hablando del tema, la crítica, ¿cómo hago para enfrentarla? ¿Qué hago con aquel, vamos a decir, se puede decir criticón, Sí. que solamente me tira para destruirme, no para edificarme, para ayudarme? Porque está la crítica que realmente una persona que te ama dice, mira, Sixto, tendrías que rever esta situación en tu vida. Ujú. ¿Cómo recibir la crítica? Y para que no me ofenda, porque otra cosa, a veces mi orgullo se pone en medio y yo tomo como un ataque a mi personalidad y no como alguien que con amor me está diciendo, tendrías que revisar esta parte en tu vida. No sé, te tiré como 10 preguntas, pero Dale, sí. ¿cómo hacemos frente a esta situación? Bueno, en primer lugar, la crítica siempre duele, porque somos seres humanos Mm, sensibles. claro. Entonces, la crítica Más si tú va a estás en un doler, lugar de liderazgo. porque la crítica lo que hace es exacerbar tus propios dolores, y Mm, temores, y luchas claro. internas. Mm. Y es una forma que el enemigo utiliza para Mm. herir. Eh, eh, ¿Cómo hacerlo bien? Ahí está, esa sería la pregunta. ¿Cómo hacer bien la Mm. crítica? En privado y con la actitud correcta. ¿Quién era que dijo? Alaba en público, corrige en privado. Claro. Sí. Bueno, el punto está en que uno tiene que entender que la crítica saludable no es mala. Mm. La crítica que viene de un corazón bueno. ¿Y cómo diferencio entre lo saludable y lo malo? Bueno, la crítica mala te evidencia en las redes sociales. Eh, Oh, claro. La crítica mala te Busca humilla. un fin de destruir. Claro, la crítica mala Mm, te dice tú. claro. La crítica saludable dice, el otro día que predicaste, Mm, eh, utilizaste este texto bíblico y ahí yo he estudiado que me parece esto, mm, solo quería mencionarlo. mm, La crítica debe de venir como una observación personal, mm. nunca a la persona, sino a lo que la Biblia nos permite. Mm. La Biblia nos permite Llama- juzgar el Juzgar, mensaje, exactamente, llama la no al atención. juzgador. Entonces, si yo voy a ser absoluto, Mm. tú eres O malo. sea, separar el comentario, lo que la persona hizo de la identidad Claro. suya. Por eso la crítica saludable requiere un proceso interno de quien lo va a decir primero Mm, para enfriar emociones, interpretar mm. qué me motiva. Está muy bueno lo que estás diciendo, pero tengo Mm, un pero. Viste que el Dale. pero invalida todo lo anterior. Sí, a ¿Por qué, ver. por qué pero? Porque generalmente el problema no está allá. Porque quizás me voy a enfrentar con personas que todo el tiempo Ujú. critican, que no buscan construir, sino que buscan destruir, buscan lastimar. Porque en realidad muchas veces la crítica proyecta mis propios defectos y errores. Claro. Yo estoy criticando en el otro lo que yo veo mal en mí. Entonces, Mm. ¿cómo yo me blindo? ¿Cómo yo me puedo preparar cuando venga esa persona con esas intenciones de destruir? Ok, ahí esto que estás diciendo es muy sabio. Yo creo que debemos de comenzar por venir al contexto bíblico. ¿Qué dice Mm, Jesús sobre la crítica?
Dice que si yo vengo a hablar de la paja que veo en tu ojo, Ok. primero yo tengo que ver la viga que tengo en mi propio ojo. La única vida que yo puedo poner en balanza, es decir, Es la mía. criticar, es la mía, Mm. la única. Yo no puedo creer que es un ministerio mío criticar. No, de ninguna manera, no es un Entonces, ministerio. escuche, esto hay que repetir, esto hay que postearlo. Mm. No existe el ministerio de criticar. No, Está muy bueno Jesús, lo que estás diciendo. es más, Jesús lo lleva más allá. Mm. Nuestro Señor Jesucristo dijo, esperad si vas a criticar. Dice, porque todo lo que le deseas a tu hermano, todo lo que le deseas a tu hermano, se te va a devolver multiplicado para ti mismo. ¿Y qué hacemos con todos esos podcasts entonces que se pasan criticando a todos los pastores, a Ignor- todos los i- ministerios? ignorarlos. Voy a explicar algo. La persona que critica, cuando critica, no está hablando nada de la otra persona. Quien critica está hablando mucho del mismo. Está Dice más de mí que del otro. claro, está evidenciando lo que yo tengo adentro. Wow, escuche eso. Normalmente, quien critica a los demás tiene un corazón herido. Mm. Normalmente, quien critica a los demás tiene envidia del éxito de los Uy, uy, demás. uy, uy, uy. Y yo, no. Uy. Normalmente, quien critica a los demás tiene una información parcializada. Wow. Me explico. Entonces, Claro, la crítica, yo tengo que saberla interpretar de quien venga claro. eh, ¿Y y, con qué y intención con qué viene? intención viene. Claro. Entonces, cuando alguien venga a criticarte, recuerda que cuando alguien viene a criticarte, la crítica está hablando de la persona que critica, Ok, está hablando de su corazón, ok, de su punto de vista. ok. Pero entonces yo que la estoy escuchando, no debo desecharlo todo porque en el fondo la crítica podría tener algo que me ayude a mejorar. Eso está bueno. ¿Sí? ¿Qué tal Entonces, o sea, qué tal si lo que me estás diciendo, incluso de mala manera, tiene algo con la positivo. motivación Ujú. incorrecta, del, no sé, usando el contexto inapropiado, tiene cierta verdad? Claro. Entonces yo tengo que aprender a sacar perlas aún de la crítica. Oh, wow. Y la forma de sacar perlas es no escuchando las emociones de la persona, porque eso me duele, sino escuchando lo que está diciendo Mm, para saber si hay algo de verdad en donde yo puedo mejorar. mm. Claro, y a Eh, veces reacciono porque lo que me estás diciendo es verdad, ajá, no lo quiero admitir y lo escucho a través de mi orgullo herido o de mi baja autoestima, ajá, desde mi baja autoestima. Si sí. cualquier cosa que te diga, por más que te lo diga de buena manera, Ujú, lo voy a tomar como un atropello a mi identidad. ujú. Algunos ejemplos malos de la crítica. Por ejemplo, es muy fácil criticar en redes sociales donde usted está encerrado supuestamente en la privacidad Mm, y lanza un mensaje público sin la responsabilidad de venir directamente. mm. Entonces, es un delincuente el que Dios. critica a otro en redes sociales. Es más, el otro día alguien dijo, no sé dónde, Silvia me dijo esto, creo que dijo, las redes sociales le dieron voces a la ignorancia, Ah, de claro, la estupidez, me dijo. sí. No solo eso, hoy hay delincuentes pagados para destruir el honor de otras personas en Mm, redes sociales. Son personas que crean perfiles falsos para, son sicarios de redes sociales mm. que les pagan para destruir el honor. Sicarios de redes espirituales, eso nunca escuché. Redes sociales. Redes sociales, de Sí. redes, sí. Sicarios de redes sociales, ¿por qué? Porque alguien les pagó para destruir el honor de otra persona, Dios lo mío. cual se da en el campo político, Mm, ¿no? Entonces, en el campo político, una forma de bajar el piso a su contrincante es hablar mal, mm, pero si usted lo hace directamente, usted no quiere hacerlo, usted contrata de estos delincuentes, mm. ¿Y será que se nos metió en la iglesia esto? sí se nos metió tristemente. ¿Por qué? Porque no hay, a ver, no hay placer más grande que el pecado. Uy, uy, uy.
Incluso cuando puedes desnudar el supuesto Claro, pecado del porque otro. el pecado eso, tiene un origen de un hombre caído, Mm, de emociones heridas. wow. Tienen el origen del infierno, que es Mm, robar, matar. matar y destruir. Mm, Es decir, si yo voy a hacer algo que va a destruir a otra persona, ¿cuál es el mm, origen? El infierno. claro. Ahora te hago una pregunta. Ujú, ¿Cómo enfrentaste tú? Porque, ok, Sixto Porra viaja por todo el mundo. No sé, tiene por todos sí. lados. Estuviste en muchísimos lugares. Ujú, Te han atacado ujú, de todos los colores. sí. Te han dicho de todo. Es más, el otro día escuché a alguien que dijo, me preguntó, ¿escuchás, Sixto? Ni sé si te conté esto. ¿Es cierto que Sixto se está divorciando de Helen? ¿Te No, conté esa o no? no, esa no. Bueno, Pero esa, ya la he escuchado muchas ya la veces. escuchaste, bueno. No, digo, Y, eh, y, y yo le dije, para mí que no, porque yo los vi juntos la semana que viene y estaban a los besos y a los abrazos. Dije, siempre están, ¿qué clase de divorcio es ese? Lo tomé porque lo tomé como claro, una burla. claro, Pero ¿cómo hiciste tú, Sixto, cuando queriendo dar lo mejor, eh, te atacan, te claro. critican? Mira, vamos a usar tu ejemplo. ¿Qué es lo malo de la crítica? Que te hace sentir importante hablando una información que sabes que es falsa, que no tiene un origen auténtico, que yo no fui a investigar, sino que vino de un chisme Mm, o yo me lo inventé para yo hacerme sentir importante de que tengo una información mm, que otro no tiene. claro. Aunque yo sé que es mentira, Mm, aunque, aunque yo sé que va a herir a alguien. Por ejemplo, si alguien viene a hablarte de otra persona y no tiene una información verdadera, no me lo cuentes. Si no habla bien de la otra persona, no me lo cuentes. Si no hace bien a no nos edifica a ninguno de los dos, no me lo cuentes. mm, ¿Me explico? claro. Filtros que uno tiene que tener. Entonces uno nunca puede dar validez a estas palabras. Una vez alguien inventó que yo tenía un hijo fuera del Oh, matrimonio. wow. Ese fue buen chiste, ¿no? Eso fue- Porque, porque he sido fiel a Helen estos 40 años, ¿no? Claro. Y fue muy chistoso porque dijo, en una conversación de amigas en tal lugar, eh, una dijo que ella no creía en mí porque dijo, yo tenía un hijo de 9 años que no pago manutención, Ay, señor, que encima esto, de eso. sí. Entonces, esta persona que nos ama mucho nos llama, Mm, estamos Helen y yo en el cuarto y entra la llamada y ella llorando, porque el ambiente se tornó muy destructivo, ¿sí? pero hay que ser muy perverso para inventar semejante cosa. Pues claro. Entonces dice, Sixto, dígame que no es cierto, que usted tiene... Y el argumento de ella fue, él y Helen han sido tan buenos con mis hijos que si él llegara a tener un hijo por fuera, sería el primero en ser responsable. Mm, Entonces yo le dije a ella, ¿y cuántos años tiene mi hijo? mm. 9 años. ¡Wow! Tuvo que haber sido por fax porque yo me operé hace 25 años. Ay, ay, ay. Uy, Hicimos chiste, sí, pero a ella le dolió, claro. le sacó lágrimas, Mm, llamó cómo dolida, duele, ¿no? duele. Duele. Ese es el efecto que Sí. tiene la crítica. Mm, Hiere a las personas, mm. lastima el honor de las Claro, es personas. muy. Y uno tiene que ser preventivo. Uno, no participar cuando Mm, se habla mal de otra persona. sí. Mi, Eh, mi oído no es basurero del diablo. no es basurero el diablo, número Sí. uno. Número dos, uno tiene que evaluar la persona que lo está Eso es muy diciendo. importante. Y en tercer lugar, ¿De quién viene? claro, es como hoy las noticias, ¿no? Hay personas que crean noticias falsas. El Mm, otro día les mandé a mis hijos mm. algo que yo leí, que vi, y los dos se rieron de mí. Dice, papá, eso es noticia falsa. Y, y yo les dije, pero parece serio. No, papá. Entonces Esteban me dio una educación. Me Claro. dice, papá, cuando una noticia es verdad, número uno, tiene una fuente creíble, Ah, ok. ¿sí? Número dos, otra fuente creíble Mm, lo va a replicar. ok. Aún así, las fuentes creíbles
tienen un sesgo. Mm. Es A ver, decir, por ejemplo, claro, no todo lo que dicen es verdad sí, también. X y X Claro, noticieros tienen un sesgo político. claro, Toda noticia va a tener un sesgo político, claro. ¿sí? Entonces, por diferentes razones, o Mm. sea, los pagan, porque esto lo han reconocido periodistas, o bien ideológicamente están en contra de la otra persona, Claro. entonces siempre van a tergiversar la Mm. noticia. Esto quiere decir que aunque sea un medio reconocido, tiene un sesgo, Mm. ¿sí? Entonces uno tiene que tener sabiduría. Claro, En una ocasión un amigo me llama y me dice, Sixto, dice, tal persona dijo que vos y Helen tienen problemas, y entonces mi cuerpo de ancianos quisiera hablar con ustedes. Y yo dije, wow. Yo dije, eh, le digo, quiero felicitarte, le digo, por llamarme. Mm. Digo, no es cierto eso, pero aunque no es cierto, no me motiva a ir, pero voy a ir a hablar con tu cuerpo de ancianos. ¿Y te prestaste a eso? Claro, porque era un amigo. Ok, Digo, pero normalmente no atiendo estas cosas. claro, Les digo, porque estas cosas caen por su propio peso, claro. ¿no? Es decir, un chisme es un chisme. Si uno cae en la trampa de tener que responder cada chisme, Sí, uno perdería el propósito de su vida porque te desvía claro. teniendo que aclarar. Ujú. Y fui y pregunté, ¿quién lo dijo? Mm. Y ustedes investigaron cuál fue la motivación de esta persona. Mm. Y esta persona habla solo mal de mí o habla mal de Mm. otras personas. Exactamente, ahí Fue está. muy interesante porque Mm. el diálogo resultó muy enriquecedor, Claro. ¿no? Eh, eh, pero yo creo que uno debe de ser como el árbitro Mm. en un partido. Claro. Has visto que todos le llaman la mamá Sí, y no, azorean a terrible, todo el terrible. mundo. ¿Cómo hace un árbitro para enfrentar ese momento? Ignora. Exacto, ¿cómo lo ignora? Ni mira ni escucha. Sigue su Exacto. partido. Él está concentrado en lo que tiene que hacer. Lo que un jugador profesional dijo en una ocasión fue, los que salimos a una cancha y oímos esas cosas, usamos un escudo invisible y lo transformamos en palabras de apoyo, gritos de Claro. ánimo, Mm. pero seleccionamos. Mm. Y tú usaste un término, no somos basurero. Exactamente. Uno nunca debe dar lugar a la basura. Sí. Una vez estaba con mi amigo Danilo Montero, había predicado en su iglesia, pasamos un buen tiempo, nos tomamos una foto en una de las salas que ellos tienen y Danilo la publicó, yo lo republiqué y alguien dijo, ¿por qué no donan ese dinero que usan en comprar esos muebles a los pobres? Mm. ¿Sí? Observa el tono de la crítica. Claro. Si uno se dejara afectar, uno diría, ¿cuáles muebles? ¿Quién los compró? El salón es hermoso. El punto sería ahí, ¿y tú los donaste? Mm. ¿Tú vendiste tu casa y se lo diste a los pobres? Claro. Pero si uno cae en la Mm. trampa de Sí, responder una crítica, sí. se convierte en un juego. En una ocasión, No o- responderla sería. claro, en una ocasión, eh, eh, alguno de estos delincuentes de redes sociales fue contratado para, Delincuentes de redes sociales. sí, Esto está bueno. sí, fue contratado para destruir nuestro honor, eh, porque estábamos apoyando la causa de la vida y la causa del matrimonio. Ok. Y yo fui donde el abogado para decir, mira, esto está difícil porque ya están jugando con el honor de mi familia, de Mm. mis nietos. Están y el abogado se ríe y me dice, Sixto, dice, lo que ellos quieren es que usted conteste Claro. para que usted les dé micrófono. Mm. Si usted lo ignora, esa voz se queda pequeña como es, Claro. una voz insignificante. Mm. Digo, ¿no se puede demandar? Mm. Dice, no, porque eso es lo que ellos quieren. Claro. Que Que ustedes, entres, te baja su nivel. exactamente, Claro. ni judicialmente, Mm. ni públicamente hay que atenderlo. Sí.
Exactamente. Ahora, pienso yo cuando yo soy el pastor de la iglesia Ujú, y no sé, y vienen estas críticas de gente de nuestra iglesia, la congregación, y empiezan a decir cosas ujú, y ujú. empiezan a hablar y se levantan muchas veces esas olas que vienen destinadas muchas veces y lo cierto es que el diablo es tan astuto, Ujú. porque generalmente la mayor oposición no viene de afuera, sino es la que viene de adentro, es la Esa es la peligrosa. que más duele. Claro, porque es la que me pega más cerca al corazón. Si pasa una persona por allí, por la calle, y me insulta desde su vehículo y yo no lo conozco, yo la miro y decir, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? Pero si aquel líder, como David lo dijo, me has traicionado tú, hermano mío, con quien adorábamos juntos al Señor. Wow, Ahí es donde duele. duele Y mucho. esa es la crítica que tenemos que estar preparados porque Jesús dijo, si del árbol verde hicieron esto, Mm, ¿qué les va a tocar a ustedes? Él nos advirtió de esto. claro. Y a veces pensamos que yo tengo un problema, no sé si este es tuyo, pero Ujú. este es mi problema. Dale. Voy a hacer una confesión acá adelante. Confesiones con Sixto Porras. Yo le quiero caer bien a todo el mundo. Ese es mi problema. Yo quiero que todo el mundo me ame, que Ujú. todo el mundo me quieran. Y un día Silvia me dijo, ¿y vos qué te crees que sos? En mi país se dice, sos una moneda de oro, una pepita de oro, que le cae bien a todos. Wow. No, es más, mucha gente te va a criticar simplemente porque sabían que tendrían que estar haciendo lo que estás haciendo y no lo están Ujú. haciendo. O simplemente porque envidias, celos y vaya a saber qué cosas más. Y la gente no se va a callar. Entonces Ujú. tenemos que madurar eso. Yo creo que parte de la madurez espiritual es entender, no sé quién dijo el otro día, si fue Maxwell o que lo escuché, yo estoy tan ocupado en mi propósito Ujú. que yo no tengo tiempo para escuchar todo lo que la gente dice de mí, dijo él. Ujú. Yo no tengo tiempo para responder mucho menos. Ujú. Yo me enfoco en lo mío y de paso, como dijiste, a veces tengo que analizar también, porque quizás dentro de todas esas cosas hay ciertas verdades que tengo que trabajar en ellas. Claro. Vamos a dar un ejemplo de la iglesia. En primer lugar, si viene to- todo chisme debe detenerse Mm. inmediatamente. Eh, Esto nunca lo he dicho. Oh, wow. En una ocasión invité a alguien de nuestro equipo a dar una conferencia en mi iglesia y él dio una conferencia sociológica, no una conferencia tipo mensaje Mm, bíblico. Y eso generó una inquietud en un sector de la iglesia, mm. aduciendo que la conferencia no tuvo un trasfondo bíblico. Oh, wow. Eh, yo me di cuenta que la conferencia debíamos haber elegido otro tema porque él tenía la capacidad Mm. de dar un contenido Claro. bíblico. Fue una buena conferencia donde había una expectativa diferente. ¿Me explico? Sí. Eh, en ese momento algunas personas se me acercaron y me dijeron, Sixto, pero no tuvo contenido bíblico. Yo dije, ¿sabes qué? Creo que elegimos mal Mm, el tema. Me di cuenta que nos equivocamos. mm. Yo me equivoqué por permitir que se diera la conferencia, entendiendo que había una expectativa diferente. Claro. A los días, mi pastor me habla y me dice, Sixto, dice, algunas personas han venido a expresarme. Yo entendí la conferencia, disfruté la conferencia. Uy, yo me sentí muy mal, muy triste porque generó Mm, chisme, claro. generó... Entonces, frente a un error de una persona, que fui yo, de hecho una persona me dijo, Sixto, yo te respetaba, pero quiero decirte que se terminó Oh, wow. Por un evento. por un error Mm, que yo cometí. mm, O sea, yo cometí un error, ujú. lo cual todos cometemos un error. Ese día fue bonito porque me di cuenta quiénes son mis Oh, amigos. wow. Escuche esto, está muy bueno. Porque un amigo queda contigo cuando Claro, tú te equivocas. claro. Y si tengo algo Y que te decir, y cubre. te cubre. Mm, Y si tengo algo que decirte, te dije, bro, sí, metiste la pata, sí. pero sos mi amigo. Mm, Yo te amo.
y vamos juntos. Ese día fue muy interesante. 15 días después, mi pastor, aquí yo quiero abrir mi corazón, yo llegaba con vergüenza a la iglesia. Por Posiblemente, aquel evento. claro, posiblemente yo me dije a mí mismo, posiblemente yo tenga que salir de la iglesia para no herir la iglesia. ¿Me explico? Hasta ese punto Sí, llegaste porque a yo, pensar. claro, porque yo me sentía avergonzado Claro. porque metí la pata. Mm, ¿Me explico? Metí mm. la pata. Mi pastor se levanta ese domingo y dice, algunas personas me han expresado que la conferencia que tuvimos con enfoque a la familia eh, no estuvieron de acuerdo porque no fue una conferencia tipo mensaje, sino una conferencia sociológica. Eh, yo estoy de acuerdo en que algunas personas no estén de acuerdo. Él es abogado también y me dijo, voy a resolver esto como abogado. Dice, esto es cosa juzgada. Se terminó los comentarios. No más. No quiero recibir a nadie más. Si a usted no le gustó, procéselo. Y si le gustó, bien. Pero este tema se terminó. Como papá puso la autoridad ahí. En ese momento yo me di cuenta que mi pastor la tenía clara. Wow. No se estaba parcializando conmigo. Sí, sí, sí. No estaba diciendo si la conferencia fue buena o mala. No estaba diciendo si metimos la pata o no. Yo concluí que metimos la pata, Claro. que nos equivocamos. Exactamente. Pero él supo detener Mm. el chisme Claro, desde el frente, claro. porque la murmuración Mm. destruye Sí, señor. y la murmuración hace daño, hiere. El comentario positivo es, pastor, no estoy de acuerdo con la conferencia o me hubiera gustado tal cosa, pero Tener en yo, cuenta para la próxima. Mm. tengo que cerrar el Claro. tema ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo siento que los demás me fallaron, yo vivo en el planeta equivocado, Mm. porque todos te vamos a fallar. Claro. Tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus pastores. Y lo explico. Te vamos a fallar para que tu refugio sea Cristo. Mm. Y nunca Oh, idealices. wow, eso está muy bueno. Nunca se puede idealizar a ningún ser humano. Si yo creo que mi esposa o mi esposo es perfecto, Mm. cae en la categoría de idolatría. Uy, señor. Y si a todo esto le agregamos el síndrome del intocable ungido de Jehová. Bueno, eso está mal también. Claro, Claro. que muchas veces como pastor yo creo que nadie tiene el derecho a marcarme ciertas áreas de mi vida que tengo que trabajar. Entonces Claro. lo tomo como traición. Mm, Y quiero hablar un poquito acá a los pastores respecto de esto, mm, porque no damos lugar, y es más, yo le dije a mi equipo, porque a veces yo vengo y tengo este temor, muchas veces yo tengo muchas ideas, todo el tiempo ideas, 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 y yo pienso en voz alta, y yo estamos reunidos, el equipo, y les digo una idea, ¿qué les parece? Sí, dicen ellos. Y ellos no analizan porque ellos creen que, yo no sé, tengo un teléfono rojo que me comunico con el Padre y Él me dijo, vayan por acá. Yo solamente comuniqué una idea y nadie se atreve a decirme, sí, pero lo que nos pasó con tu hijo Daniel hoy. ujú. Daniel es, para los que no lo conocen, es el hijo de Sixto y tenemos esas reuniones aquí con Esteban y con Daniel y hoy nos bajó la línea así. Y yo salí con esas ideas lunáticas, ¿verdad? Unas ideas. Y él quedó escuchando así y se pone para atrás, sí. Dijo así, y nos tiró abajo todo lo que. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos alguien que es capaz de frenarnos, porque tú y yo juntos Claro. o vamos presos o Soñamos, sí, soñamos y entonces soñamos. él viene y nos pone. Y a Claro. veces como pastores no damos Ujú. lugar a que la gente nos pueda decir, pastor, pensá un poquito en esta parte, analizaste aquello y pensamos que la gente no tiene derecho, y mucha gente, me pasó a mí, tienen miedo de ir en contra de lo que el pastor propone. Y no estoy hablando de una crítica, estoy hablando de abrir los ojos. Y muchas veces a mí me ha pasado, y a eso honro a Silvia, porque como digo, tengo muchas ideas, a veces le comparto ideas
y algunas son totalmente lunáticas. Y si ella que me dice, ella me dice, qué loco, ahora qué tomaste que está. No, ella me mira y me dice, qué interesante esa idea. Sabiendo que está totalmente fuera, me dice, vamos a orar al respecto. Wow. Lo ponemos en oración y a los 2 días yo ya me olvidó porque me di cuenta que era totalmente descabellado. Entonces yo creo que como pastores también tenemos que dar lugar a nuestra esposa, a nuestros líderes, que incluso darle permiso a gente que yo confío, y yo te lo he dicho a ti, Sí. si tú ves algo Mm, que yo no estoy viendo, porque todos tenemos puntos ciegos, sí. por favor, ya sea en mi prédica, en mi familia, en mi matrimonio, yo te pido que, y otra vez te lo digo públicamente, llámame la atención Ujú. y decime, hacémelo saber. ¿Por qué? Porque yo prefiero que me adviertan y no caerme en el precipicio. Claro. Y creo que muchas veces como pastores no tenemos esa gente que nos rodea. Yo tenía siempre en nuestro consejo pastoral gente que considero con el don de sabiduría, Ujú. que en muchos momentos tuve que llamarles y decirles, mira, ¿qué hacemos acá? Y que me llamaron ellos. Y me dijeron, pastor, tened cuidado. Y a veces también tener suficiente humildad como para no interpretarlo como una crítica destructiva, sino como consejo sabio de gente que me ama y me dice, para un poco. Sí. Creo que To- ese es un problema. claro, todos tenemos que estar abiertos. Escuchándote vengo a la escena de Moisés. Mm, Moisés es el ungido, sí, las plagas, Dios lo usó para abrir el mar rojo. Él entiende que tiene la misión de dirigir al pueblo. El pueblo tiene problemas, viene con él. Tiene la visita del suegro, mm, Jetro. Y el suegro lo ve trabajar todo el sí, día y lo ve juzgar entre una cosa y la otra y le consultan y el pueblo viene y estuvo desde la mañana hasta la noche. Y el suegro en la noche le dice, Moisés, qué mal. qué mal, no está bien lo que No, no has está hecho. bien. Te vas a cansar tú y este pueblo, pero le añade algo sabio y le Mm, dice, si Dios muy bueno. Te lo muestra. te lo Ujú, muestra. Esa es la actitud sí, correcta. sí. La crítica es bien recibida cuando viene con el espíritu correcto. Amén. Y yo le animaría que en el matrimonio y en la iglesia, siempre, Mm, cuando usted tenga un punto de vista, no lo plantee sí, desde el punto de vista de la crítica, sino como un punto de vista personal y como una sugerencia. amén. Yo tuve que aprender eso y me costó mucho, porque tengo una mujer muy sabia. Mm, Y cuando recién nos casamos, cuando ella me venía con alguna sugerencia, recién casado, mm, y cometí muchos errores wow. por no escucharla. Ujú, Y al final, cada vez que ahora ella me dice algo, abrí el ojo acá, digo, ops, gracias Señor por hablarme, ujú, estoy prestando atención. Entonces, yo quiero cerrar esto y quizás animarte como pastor. Si no tenés a nadie que se pueda acercar con confianza, ujú. al cual le diste permiso para que te corrija y para que te haga ver los puntos ciegos, estás yendo por terreno muy peligroso. Claro. Quizás sea tiempo de que en tu círculo íntimo incluso le des a esas personas licencia. Por favor, te pido, ¿me podrías ayudar? Wow. Hay cosas que no estoy viendo y quizás el mensaje que queremos darte con este podcast hoy es ese. ¿Por qué? Porque puedo estar cometiendo un error y nadie se atreve por Ujú. temor a perder mi amistad, por temor a ser ridiculizados Claro. o hasta segregados. Ujú, Porque muchas veces lo que hacemos como líder, aquel que nos critica, ¿qué hacemos? Lo ujú, apartamos ujú. y lo ponemos a un costado y la gente simplemente ya no Mm, quiere hablar. Entonces, a darle permiso. Y en primer lugar, a la primera persona que tendrías que hacerlo es la que duerme contigo. claro. Esa honra de poder decirme tranquilamente, quiero que abras tu corazón, que me lo expreses y poder con sabiduría escucharlo, no desde mis heridas, no desde una baja autoestima o un orgullo lastimado, sino desde un corazón dócil Wow. y dicen, ¿sabes? Estoy dispuesto a escuchar, contame. ¡Wow! ¡Qué Pues bueno! qué lindo. Que Dios nos ayude Sí, a sí. tener un corazón abierto. Bien, esto me enriquece mucho. Ujú. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en este podcast de Pastor a Pastor, que lo hacemos con mucho amor. De verdad, Así yo es. disfruto este tiempo acá
contigo y con Esteban, que está detrás de las computadoras y las cámaras, pero un tiempo muy, muy enriquecedor para mí. Gracias, Sixto. Gracias a vos. Gracias.